nosotros en un mismo sentir, en la unidad de la familia de Dios. Hemos invocado al Espíritu Santo y sé que allí donde estás tú, en tu hogar, junto a tu familia o solo, en algún lugar de tu casa, en algún momento, ese es el lugar donde Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estarán contigo, hablándote, redarguyéndote, limpiándote, dándote ánimo, dándote fuerza, porque así es el Señor. Ora conmigo. Gracias, Padre, por atender a nuestra oración. Estamos pidiendo, Espíritu Santo, que tú vengas a donde nosotros te estamos cantando. En este caso nosotros aquí en nuestro templo, nuestros hermanos quizá en su casa, en su habitación, quizá en el vehículo, quizá en la oficina. No sé dónde estén invocando tu nombre, pero yo sé, Señor, que tú atiendes al humilde y que cuando nosotros te invocamos de veras, el único requisito que tú nos pones es invocarte de veras. Ahí estás tú, Señor, para hablarnos y abrazarnos, para darnos tu cobijo y, Señor, limpiar nuestras vidas y perdonarnos de toda maldad. En este momento, Señor, queremos darte la bienvenida a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que tú hagas de nosotros tu habitación. Queremos que quites el ruido de nuestro espíritu y que abras nuestros ojos para ver tu voluntad, tu propósito, tus planes para nuestras vidas, para ver con claridad tu palabra y para verte a ti en plenitud. Señor, abre hoy mis ojos. Amén.
alejar pidiéndole que te quiere, que lo quieres ver, lo quieres escuchar, y Él se va a negar a ti jamás. Cada vez que Él escucha un latido de un corazón necesitado, Él lo atiende. Y en esta tarde Dios quiere hablarte, Dios quiere estar contigo. Abre conmigo la palabra en Isaías capítulo 53, versículos 3, 4, 5 y 6. Reitero, Isaías 53, versículos del 3 al 6. Y léelo conmigo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío, el nuestro, para que hoy seamos llamados hijos de Dios. No enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Yo quisiera que reflexionáramos juntos un breve momento acerca de lo que acabamos de leer. El ser llamado hijo de Dios tuvo su costo, tuvo su precio alto, solo que a ti y a mí no nos costó. Le costó a Cristo. Él fue el que absorbió ese alto costo para que hoy tú y yo podamos presentarnos limpios ante Dios y ser llamados sus hijos. Él se despojó de todo egoísmo y vino a compartir su herencia, porque dice la palabra que tú y yo somos herederos del reino junto con Cristo. De tal manera que ese gran ser tan humilde y amoroso llamado Jesucristo recibió un castigo inmerecido, porque ese castigo era para mí, era para ti. Pero Él se presentó en la ventanilla de pagos y dijo: yo vengo a pagar por ti, por Juan, por Pedro, por Katy, por Sofi, por Tete, por cualquiera que sea tu nombre. Él se presentó en la ventanilla como culpable para darte libertad. Hoy que tienes abierta la reja de tu celda, disfruta la libertad y levanta el vuelo hacia Cristo. Agradécele su amor, su misericordia, su humildad y ese castigo que absorbió por amor a ti. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesús
fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Inclina su cabeza, vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte. Gracias por recordarnos quién tú eres a través de estas canciones, de esta alabanza. Señor, y ahora queremos nosotros también abrir nuestro entendimiento, no solamente para adorarte, sino ahora para que tú nos hables a nosotros. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, toca las membranas más sensibles de nuestro espíritu, para que nos demos cuenta, Señor, si hay algo que estamos haciendo mal, o hay algo que hemos dejado de hacer, o hay algo que nunca hemos hecho y que tú quieres que hagamos, o hay cosas, Señor, que tengan que ser transformadas en nuestros pensamientos o en nuestra manera de vivir. Ayúdanos para que hoy podamos descubrirlo con mucha alegría y gozo, Señor. Háblanos a cada uno en lo particular y a todos como iglesia en general. Bendigo este tiempo para que tu presencia y tu espíritu sean sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la oración frecuente. He titulado este sermón 3 veces al día, refiriéndome a la oración frecuente. Mire, déjeme le explico esta frase de 3 veces al día. Comúnmente nosotros la usamos o la conocemos cuando hablamos de, por ejemplo, de alimentarnos. ¿Cada cuándo nos alimentamos? Bueno, algunos más veces, otros menos veces, pero el común te contestará 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. O podemos hablar acerca, por ejemplo, también de 3 veces al día, hablando de la toma de algún medicamento. Regularmente los medicamentos se recetan 3 veces al día o cada 8 horas, dependiendo de algunos detalles del medicamento. Pero podemos hablar que cierto medicamento lo tomamos 3 veces al día. Y esto es una frase común. Podemos hablar de la toma de vitaminas que el cuerpo necesita, y algunas vitaminas se toman también 3 veces al día. Sin embargo, en la Biblia, cuando hablamos de 3 veces al día, encontramos un único caso que se refiere a la oración. La oración que Daniel realizaba, de acuerdo a las Escrituras, era una oración que él hacía 3 veces al día. Y mire, es muy importante analizar esto, porque la mayoría de los cristianos o la mayoría de las personas que conocen algo de las Escrituras recuerdan a Daniel, no sé, por el capítulo 1, porque propuso en su corazón no contaminarse. Algunos otros recuerdan a Daniel por la interpretación de los sueños que él tenía, no solamente de las visiones que Dios le dio en forma personal, las visiones acerca del futuro, sino la interpretación de los sueños, por ejemplo, que le dio a Nabucodonosor, o la interpretación de la escritura en la pared a Belsasar, Mene Mene Tekel Uparsin. Es decir, lo recordamos porque interpretaba sueños. Era fácil de tener una sensibilidad espiritual en este tema. Algunos, o la inmensa mayoría de las personas, recordamos a Daniel porque fue librado del foso de los leones, a donde fue introducido y en donde Dios lo cuidó, mandó a sus ángeles para que lo cuidaran. Algunos otros recordamos a Daniel porque es uno de los profetas mayores, por decirlo de alguna manera, y su profecía tan interesante, una profecía escatológica, una profecía tendiente hacia el final de los tiempos, esa profecía tan aplicable y tan comparable con el libro de Apocalipsis, es algo que nos hace recordar a Daniel. Pero seamos honestos, se nos olvida a la mayoría de nosotros, a la inmensa mayoría, que todo esto sucedió en la vida de Daniel porque él oraba frecuentemente. Otra vez, se nos olvida que fue cuidado en un cautiverio en forma de un esclavo. Ahí fue cuidado, su vida fue cuidada, fue cuidado en el foso de los leones, recibía revelaciones para interpretar sueños, recibía otras revelaciones acerca del futuro de la humanidad.
Pero todo esto venía porque él oraba frecuentemente. Se nos olvida a la mayoría de nosotros, porque la historia de que fue al foso de los leones y fue librado por Dios es tan impresionante que muchas veces se nos olvida por qué Daniel fue a parar al foso de los leones. Y yo tengo que recordarnos a usted y a mí que Daniel fue a caer al foso de los leones porque oraba 3 veces al día. El delito de Daniel era que oraba frecuentemente. Daniel capítulo número 6, acompáñenme a las escrituras por favor. Ahí voy a ubicarme en este versículo número 10. Repito, Daniel capítulo 6, versículo número 10. Dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey Darío, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hay detalles muy importantes en este versículo número 10 que yo quiero tomar para hablar acerca de la oración frecuente. Creo que es de aquí, de este pasaje, de donde se tomó el correcto hábito de orar por los alimentos en la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, de orar 3 veces al día. Daniel lo hacía y alguien lo tomó para dar gracias por los alimentos, y es bueno tener ese hábito. Pero Daniel no oraba solo por los alimentos en una oración de 1 minuto o 2. Por lo que entiendo de las escrituras, Daniel oraba frecuentemente por periodos largos en donde Dios hablaba con él, en donde su espíritu se fortalecía y en donde él podía tener la revelación, los ojos de Dios, para hablarle a la gente del mensaje que Dios quería hablar, para su propia bendición y para la bendición de todo un reino y de todo un pueblo como era el pueblo de Israel. Daniel capítulo 6 versículo número 10 dice que cuando él supo aquel edicto, el edicto del rey Darío que había sido promulgado, era que por 30 días nadie le podía pedir nada, ni a un Dios ni a un hombre, absolutamente nada, a nadie que no fuera al rey Darío. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, a él no le importó. Él seguía orando 3 veces al día y no ocultó su práctica, su hábito que tiene que ver con su vida devocional, una vida devocional profunda, una vida de oración, de comunión con Dios constante, frecuente. No lo ocultaba, abiertas sus ventanas, se arrodillaba y oraba, dice el texto, y oraba. Y al orar no solo pedía, sino daba gracias delante de su Dios. Y quiero subrayar la última frase: como lo solía hacer antes. Es decir, no estoy en presencia de un hombre que al recibir un edicto tenga ese espíritu contreras, como algunos probablemente lo tuvimos en alguna época o etapa de nuestras vidas, o quizá algunos todavía lo tengan. Conocemos a fulano, no hombre, ese es bien contreras, o sea, le dices que sí y es no, le dices que haga y no hace, le dices que no haga y hace, porque es contreras. Bueno, no es el caso de Daniel. Subrayo la última parte donde dice que así lo solía hacer antes del edicto. O sea, no fue porque el edicto fue nombrado y fue firmado que él dijo: ah, no, ahora voy a orar y con las ventanas abiertas y lo voy a hacer 3 veces al día. No, era una práctica que Daniel tenía. Era un estilo de vida. Era una forma de vivir. Por eso podemos hablar de una vida devocional de Daniel profunda. Con razón, ahora entiendo, cuando yo veo qué clase de vida vivía, cómo oraba, con cuánta frecuencia lo hacía. Con razón ahora entiendo cómo Dios se manifestó, se revelaba su vida, lo cuidó en el foso de los leones, interpretaba sueños, no se contaminaba, fue respetado en un reino ajeno a su propia ascendencia, y no solo respetado, fue nombrado uno de los gobernantes en aquel reino. Con razón ahora entiendo por qué Daniel era un hombre de oración frecuente. Daniel oraba 3 veces al día. Qué vida espiritual tan estable ha de haber tenido Daniel al practicar esta clase de oración como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración.
Él practicaba la oración frecuente. No solo oraba en algún espacio de su día, no solo oraba por las mañanas como quizá lo hacemos nosotros, sino que él hacía oración, tenía contacto y comunión con Dios 3 veces al día. Y esto me habla de la clase de vida que él tenía. Era un hombre de oración, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Por eso es difícil encontrar en el Antiguo Testamento un hombre que fuera usado tan poderosamente por Dios a través de estas revelaciones que recibió, como es el caso de Daniel. Y estas revelaciones venían por su vida de oración frecuente. Lo encuentro en el libro de Daniel en unos cuantos capítulos en donde la mayoría del contenido es profecía. Lo encuentro en varias ocasiones orando. Daniel 6:10 dice que oraba 3 veces al día, es la oración frecuente. Pero no es el único pasaje que habla o que encuentro yo a Daniel orando. Daniel capítulo número 2, por ejemplo, nos dice que Daniel oró para recibir o para pedir la revelación de Dios a aquel sueño que Nabucodonosor había tenido y que había mandado a traer a los sabios y a los magos y a los adivinos para que le interpretaran el sueño. Pero había una característica: Nabucodonosor había hablado con ellos y les había dicho: no les voy a decir qué soñé, o sea, porque si yo les digo, ustedes me van a inventar una interpretación, y yo quiero estar seguro que lo que ustedes me van a decir es real y la interpretación es correcta. Así que ustedes tendrán que decirme qué soñé y la interpretación de lo que soñé. Bueno, pues ningún mago, ningún sabio, ninguna persona en todo el reino pudo interpretarlo. Incluso hablaron con el rey Nabucodonosor y le dijeron: bueno, rey, échanos la mano, o sea, así no podemos. Y entonces Nabucodonosor se puso tan mal de que nadie pudiera, que firmó una orden para que se matara a todos los sabios de su reino, entre los cuales estaban Daniel y algunos otros de sus amigos que usted conoce, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando iban a matarlos, a Daniel y a Ananías, Misael, etcétera, cuando iban a matarlos, Daniel entre ellos, Daniel le pidió tiempo a la orden del rey y le pidió tiempo para orar. Ubíquese por favor conmigo en Daniel capítulo 2, versículo número 18. Voy a irme solamente al versículo para concentrarme y no perderme en esta historia. Dice que Daniel, cuando una vez que le pidió al rey ese tiempo, llegó con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y dice el verso 18: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Para qué pidió tiempo Daniel? Para pedir misericordia a Dios. Pidió tiempo para orar, y así lo hicieron. Encuentro a Daniel orando para recibir esta revelación, y encuentro que Dios le respondió muy prontamente, le mostró el sueño, le mostró la interpretación. Y si usted va conmigo al versículo 23 de este mismo capítulo 2, encuentro a Daniel orando a Dios, agradeciéndole por esta revelación. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Ahí está, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué maravilla, encuentro a Daniel orando, pidiendo revelación. Hay una situación difícil, su vida está en peligro, y no encuentro a Daniel buscando otras tretas o tratando de convencer de que se cambiara el edicto. Encuentro a Daniel orando, pidiendo tiempo para orar, y una vez que oró, Dios mandó su revelación, y cuando Dios mandó la revelación, Daniel oró para agradecer. Ahora, ¿cuál fue el resultado en este caso de la oración de Daniel? Bueno, usted siga leyendo el capítulo 2 y se va a dar cuenta que salvaron sus vidas. ¿Gracias a qué? Gracias a la oración. Entonces fueron con el rey, le dieron el sueño, la interpretación, y salvaron sus vidas. Ahora, no es la única ocasión que encuentro a Daniel orando. Ya le leí el capítulo 6, versículo número 10, que oraba 3 veces al día, y encuentro a Daniel, obviamente en el foso de los leones, después de haber practicado la oración, siendo librado por Dios.
Daniel capítulo 6 versículo 10, y eso que estoy brincándome los capítulos intermedios en donde Daniel sigue recibiendo revelación, y puedo entender por el contexto del libro que es porque Daniel seguía orando 3 veces al día. Tenía una profunda comunión con Dios a través de una oración frecuente. Por eso cuando se nombró aquel edicto y se le dijo a Daniel, ya no vas a pedirle nada a nadie, Daniel siguió orando, no por contreras, sino porque era su estilo de vida. Y esto lo llevó a ser acusado delante del rey Darío, y el rey Darío, que lo quería mucho, con el dolor de su corazón tuvo que cumplir con aquel edicto que él mismo había firmado y lo echó al foso de los leones. Pero ¿cuál sería su sorpresa del rey Darío, de todo el reino, de sus enemigos, los enemigos de Daniel, y por qué no decirlo de Daniel mismo, que aunque fue echado al foso de los leones, Daniel prácticamente aceptó una especie de martirio por su vida de oración? Dijo, no, yo no voy a cambiar mi vida de oración, yo tengo una comunión con Dios. Si esto me cuesta la vida, que me cueste la vida, échenme al foso de los leones. Pero encuentro aquí perfectamente en el versículo 22 que cuando el rey Darío fue y dijo, Daniel, ¿acaso tu Dios te ha salvado? Daniel le responde, versículo 22, rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Me pregunto si la oración funciona. Te pregunto si crees que una vida de oración frecuente funciona. Encuentro a un hombre de oración que ora 3 veces al día, que tiene una oración frecuente como estilo de vida, y lo encuentro librado del foso de los leones, porque Dios siempre cuida de nuestras vidas y cumple sus propósitos. Cuando nosotros estamos interesados en tener una comunión con Él, Dios no nos va a defraudar. Daniel oró y fue librado del foso de los leones. También puedo hablar acerca de los capítulos 7 y 8, que por cuestiones de tiempo no puedo ir ahí, pero comienzan las visiones escatológicas, y puedo ver que Daniel, a través de sus tiempos de oración, Dios le daba visiones o le daba sueños. O sea, Daniel oró y recibió profecía. Oró y recibió profecía. Ya había dicho, oró y recibió revelación de aquel sueño. Oró y fue librado del foso de los leones. Oró y recibió profecía, una profecía tan difícil de interpretar y de entender que aún hoy, muchos años después, todavía seguimos estudiando estas visiones, estas revelaciones que Dios le dio a Daniel, resultado de una vida constante de oración frecuente. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga estas maravillas en nuestra vida. Queremos recibir visiones y queremos ser espirituales y queremos que Dios se revele a nosotros. Pero amigo, hermano, esto jamás sucederá si no nos decidimos a tener una vida de oración frecuente. Es esta comunión con Dios profunda la que abre nuestros ojos espirituales, la que destapa nuestros oídos para ver lo que Dios quiere que veamos, escuchar la voz de Dios y ser guiados entonces en nuestra manera de vivir y poder ayudar a otros para que reciban el mensaje del Señor. Así que Daniel oró y recibió profecía. Y por último, que voy a mencionar, ubicado en Daniel capítulo número 9, en donde muy pocos hacemos justicia al ministerio de Daniel, porque muchos olvidamos que Daniel fue librado del cautiverio babilónico gracias a las oraciones de este hombre llamado Daniel. Cierto, Daniel no fue el que guió el regreso de Babilonia a la tierra prometida o a la tierra de Canaán o a Jerusalén, es cierto, pero fue por sus oraciones que Dios cumplió lo que él ya había dicho. Daniel estudió y dijo, a ver, Jeremías profetizó que el cautiverio babilónico para este pueblo iba a durar tantos años, y entonces dobló sus rodillas y le dijo a Dios, Dios, ya el tiempo que tú dijiste está cerca, cúmplelo. Daniel capítulo número 9 versículo número 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuál es la mejor manera en que nosotros podemos volvernos a Dios y buscar su rostro? Es a través de la oración, con ayuno y con pasión. Por eso dice con cilicio y ceniza. O sea, me duele la condición en la que estoy, en la que está este pueblo. Dios, por eso me acerco a ti en oración, te busco en oración. Qué maravilla es encontrar que Daniel oró y rogó a Dios y ayunó delante de Dios y puso pasión en su oración para que el pueblo fuera regresado a cumplir con los propósitos que Dios había establecido. Fue Daniel el que oró, y permítame decirlo así, y entonces fue librado el pueblo de Israel del cautiverio. Daniel oró y fue librado el pueblo de Israel del cautiverio babilónico, y regresaron a la tierra prometida, a Jerusalén, y otra vez vuelvo a decirlo, y así salvaron sus vidas. Me pregunto y te pregunto, ¿funcionará tener una vida de oración frecuente? ¿Te das cuenta de los resultados de la oración frecuente en la vida de Daniel? Hoy creo que tenemos que meditar y tenemos que pensar y tenemos que tomar una decisión. La oración frecuente funciona, porque cuando nosotros buscamos continuamente a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios nos atiende, Dios nos responde, Dios nos da, Dios nos corrige, Dios nos ayuda, Dios nos libera, Dios nos salva. El problema es que los cristianos de hoy queremos recibir todas estas cosas como si se tratara de un acto momentáneo, olvidándonos que Dios quiere que a través de la oración no solo encontremos respuestas a algunas preguntas que tengamos, no solo tengamos consecuencias de algunas necesidades importantes que le presentamos a Dios. A través de la oración Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere revelarse a nosotros a través de un estilo de vida de oración frecuente, 3 veces al día, como lo hacía Daniel. ¿Te das cuenta, amigo, de los resultados de la oración frecuente en la vida de Daniel? Oró y recibió revelación. Oró y fue librado del foso de los leones. Oró y recibió profecía impresionante. Oró y logró que el pueblo de Israel saliera del cautiverio babilónico por la mano poderosa de Dios. Amigos, hermanos, la oración frecuente, la oración de 3 veces al día, un estilo de vida en donde pasemos largos tiempos orando a Dios, no solo es para algunos cuantos, no solo es para los cristianos más espirituales, porque eso sería equivocar el camino. Eso sería que Dios hace acepción de personas y Dios solamente a algunos cuantos les permite esta clase de vida. No, amigo, no te equivoques. La oración frecuente como estilo de vida es algo que Dios quiere que esté presente en cada creyente en el mundo entero, porque la oración frecuente, la oración de 3 veces al día funciona. Con razón el salmista escribía en el Salmo 55, quiero que me acompañes allá, quizá leo 3 pasajes más para que entiendas la importancia de la oración frecuente, como he nombrado esta palabra 3 veces al día, refiriéndome a la oración frecuente. El Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Otra vez, tarde, o sea, noche, y de mañana y a mediodía, o sea, mañana, mediodía y noche. 3 veces al día, como lo hacía Daniel. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y hay una declaración poderosa: y Dios oirá mi oración. Tarde y de mañana y a mediodía oraré, 3 veces al día. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, un capítulo bastante conocido que habla de muchos temas muy importantes. De hecho, muchos de estos versículos están también en el libro de los Salmos, pero quiero recordarte lo que el versículo 11 de Primero de Crónicas 16 dice. Dice así: buscad a Jehová y su poder. Creo que esta parte la conoces, y conoces la siguiente: buscad su rostro continuamente.
Buscad a Jehová y su poder. Busca a Dios, busca el poder de Dios obrando en tu vida, pero búscalo, busca su rostro continuamente. La oración es la manera en la que buscamos el rostro de Dios. Y Dios nos dice a través de su palabra que debemos hacerlo 3 veces al día como Daniel, tarde, mañana y a mediodía como el salmista, continuamente como dice el libro de Crónicas, como David lo hacía. ¿Y qué decir del famosísimo 1 Tesalonicenses 5:17 que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica diciéndoles: orad sin cesar? No dejen de orar. Oren todo el tiempo, oren todo el día. Busquen estar en comunión con Dios largos espacios de su día, varias veces al día. Ni siquiera digo una vez todos los días, sino varias veces al día. Orad sin cesar. Iglesia, es tiempo de adoptar esta oración frecuente. Es tiempo de decidir que así como comemos 3 veces al día, así como quizá nos lavamos los dientes 3 veces al día, así como quizá tomamos algún medicamento 3 veces al día, es tiempo de decidir buscar el rostro de Dios a través de la oración frecuente 3 veces al día. Le garantizo que Dios derramará su poder sobre cada una de nuestras vidas como lo hizo con Daniel. Estoy seguro que Dios está deseoso de derramar su revelación, de derramar y de mandar su protección aún en medio del foso de los leones. Estoy seguro que Dios quiere dar revelación, visión a la iglesia cristiana. Pero mientras la iglesia sigamos ocupados en todo menos en la oración, sigamos ocupados hasta en algún tipo de activismo religioso, menos en la oración, jamás podremos escuchar ni recibir lo que Daniel recibió. Pero te tengo noticias: si tomamos esto y adoptamos la oración frecuente 3 veces al día como algo constante en nuestras vidas, entonces Dios revelará su gloria, mostrará su poder, mandará su ayuda, dará revelación, y entonces la iglesia caminará triunfante y poderosa haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Pero para esto necesitamos desarrollar una vida devocional constante a través de la oración, y que esto sea nuestro estilo de vida. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que Daniel nos dejó. Gracias porque aquí en estos versículos encontramos a este hombre lleno de tu poder y de tu revelación, orando constantemente, orando para recibir revelación, orando como antes lo hacía, o sea, como un estilo de vida 3 veces al día, y siendo librado así de aquel foso de los leones, orando y recibiendo profecía, orando y permitiendo o logrando que tú liberaras al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Señor, ayúdanos a entender el valor que hay en desarrollar una vida de oración frecuente. Y así como comemos 3 veces al día, Señor, mueve nuestro espíritu para que también doblemos nuestra rodillas, ¿por qué no? 3 veces al día, o quizá más, Señor, para que aún mientras dormimos nuestro espíritu esté conectado con tu espíritu y podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros como iglesia. Señor, perdónanos si hemos sido una iglesia que hemos abandonado la oración, o que no hemos desarrollado esta clase de vida como estilo de vida de la oración. Perdónanos, Señor, pero a partir de hoy queremos adoptar esta manera de orar 3 veces al día, no solo por un plato de comida en unos cuantos minutos. Señor, ayúdanos a pasar largos tiempos de oración varias veces al día para ser cristianos fortalecidos, para ser cristianos y ser parte de una iglesia poderosa que haga tu obra como tú quieres, Señor, que lo hagamos. Mueve nuestros corazones para buscar tu rostro continuamente. Señor, muévenos como cristianos para buscarte en oración de tarde y de mañana y a mediodía. Ayúdanos a orar como Daniel 3 veces al día,
para hacerlo sin cesar y entonces, Señor, recibir las bendiciones que tú has preparado para nosotros como iglesia en el cumplimiento de la obra evangelizadora y del poder que tú has derramado a través de tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Dios, te doy gracias por esta revelación. Haz que esta semilla quede bien sembrada en cada cristiano y que a partir de hoy mismo, Señor, al término de este servicio, podamos doblar nuestras rodillas y pasar un tiempo más de oración contigo, Señor. Con todo mi corazón te pido que tú nos des un hambre profunda por una comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Iglesia, es tiempo de practicar la oración 3 veces al día. Es tiempo de tener como estilo de vida una oración frecuente a Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.